Amados hermanos y hermanas en la fe, hoy San Miguel Arcángel nos dio una revelación urgente y un mensaje celestial que resuena con fuerza en estos tiempos de oscuridad y confusión. Pero no es casualidad que estén aquí. Este mensaje les ha llegado porque el cielo desea que lo escuchen y preparen sus almas y hogares para lo que está por venir. A través de nuestra hermana, la luz de María, el arcángel San Miguel ha vuelto a sonar su trompeta espiritual, advirtiéndonos que la humanidad está transitando caminos peligrosos, alejándose del Creador y causando desequilibrios irreparables en la obra divina. No se trata de miedo, sino de despertar espiritualmente a lo que está por venir. No es solo consecuencia de la maldad humana, sino del abandono de Dios en los corazones. En la actualidad, vemos guerras que estallan sin sentido, enfermedades que se propagan como sombras invisibles y desastres naturales que parecen surgir de las sagradas escrituras, y el mundo entero está herido. La creación clama justicia, y en medio de este dolor, muchos corazones están perdidos, sin rumbo ni esperanza, pero hay un camino. Una voz que nos llama con amor y urgencia. Regresen a Dios. Regresen antes de que sea demasiado tarde. Este es el momento de refugio, no solo físico sino espiritual, y refugios donde mora la presencia divina y donde la oscuridad no tiene poder. En los próximos minutos, les revelaré los detalles más importantes de este mensaje celestial. ¿Qué significa consagrar su hogar? ¿Qué peligros nos aguardan? ¿Cómo se preparan espiritualmente para enfrentarlos con la fuerza que solo Dios puede darles? Bienvenidos a este canal e invítenos a dar un me gusta para apoyarnos en nuestra misión de compartir un mensaje que fortalece su fe cada día. Oramos como nos pidió nuestra Santísima Madre. Por eso, les pedimos que dejen su intención de oración en los comentarios. No importa el tamaño de su petición, todos en esta comunidad de creyentes oraremos por sus intenciones. El mundo entero parece temblar bajo el peso de sus propios pecados. La humanidad, en su afán por dominarlo todo en busca de poder, ha transgredido los límites sagrados que Dios estableció desde el principio. La tecnología, que podría haberse usado para el bien, ha sido corrompida y puesta al servicio del ego, el poder y el control. Las leyes de la vida han sido manipuladas. La genética humana y animal ha sido alterada. Se han jugado juegos peligrosos con aquello que solo el Creador puede gobernar. Los mares, las montañas y los cielos dan señales. El viento ruge diferente. La tierra tiembla como herida. Estos no son simples eventos naturales, son profundos gritos de una creación herida. Todo parece desordenado porque lo más esencial, el corazón humano, ha sido corrompido. La ciencia ha traspasado barreras que no debía traspasar, y la ambición ha reemplazado a la obediencia. Por lo tanto, las enfermedades aumentan, las mentes se perturban y las familias se destruyen. Todo esto sucede porque cuando el hombre se distancia de Dios, el alma se vacía y se instala el caos. Estamos presenciando el comienzo de una gran purificación. No es un castigo, es una consecuencia de las acciones. La oscuridad se ha intensificado porque muchos han apagado la luz de la fe en sus corazones. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos deja a merced del abismo. Nos advierte y nos habla, llamándonos a prepararnos, no como se prepara el mundo, sino como lo hacen los hijos del cielo. Humildad y con oración y con consagración ha llegado el tiempo de decidir y ya no se trata de esperar a ver qué sucede, sino de responder fielmente a esta advertencia que resuena en todo el firmamento: el mal no duerme, el enemigo no duerme, pero tampoco los ángeles del Señor y San Miguel y sus legiones celestiales han sido enviados para guiar y proteger a quienes con fe escogen el camino de la luz, y en este camino hay un llamado específico, urgente y claro a preparar nuestros hogares como refugios consagrados y lugares donde la gracia de Dios pueda morar y defender a sus hijos, porque en los tiempos más oscuros, el hogar del justo se convierte en una trinchera espiritual y las paredes de su casa en muros de luz, y así comienza la verdadera preparación, y en medio del estruendo de la humanidad el hogar debe levantarse como un altar vivo, un santuario escondido en el que pueda reposar la presencia divina, y no basta cerrar puertas ni reforzar ventanas, lo que viene no se afronta con herramientas mundanas, sino con la gracia que desciende del cielo. Y cuando un corazón y un hogar se consagran a Dios con reverencia, pero consagrar el hogar no es una fórmula ritual ni un gesto simbólico vacío. Es un acto espiritual profundo, una entrega total del espacio que habitamos para que este lugar no sea simplemente una morada,
sino un refugio elegido donde la oscuridad no pueda entrar, donde se ore con fe y donde el nombre de Jesús se pronuncie con amor, donde el rosario se convierta en un eco diario y los muros invisibles del Espíritu Santo se eleven con poder. Esto es lo que el padre Michael Rodríguez, inspirado por el cielo, enseñó con claridad. La preparación comienza con una oración sincera de ofrenda, donde cada palabra se eleva como incienso y cada rincón del hogar queda bajo el cuidado del Todopoderoso. No se trata solo de pedir protección, sino de declarar con autoridad espiritual que este hogar pertenece al reino de Dios. Luego, con agua exorcizada, cada rincón debe ser bendecido, no por superstición, sino porque el agua purificada y por la que se ora se convierte en un instrumento del cielo para sellar los límites del hogar. Haciendo la señal de la cruz en cada punto cardinal, se proclama que ni el enemigo ni sus legiones pueden traspasar los límites sagrados del refugio, y que el mal no tiene poder donde reina la luz. Y cuando se invoca con fe el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la oscuridad se disipa y el hogar queda consagrado. En esto, la Virgen María aparece con advertencias para una humanidad que ha cerrado los oídos al llamado de Dios. Porque las placas tectónicas no tiemblan por casualidad, ni los cielos se oscurecen sin causa. Cada temblor de la tierra, cada ola que desborda sus límites y cada tormenta que sacude las ciudades, lleva consigo un mensaje para despertar a la creación. Y Alemania, Bélgica, Cuba, Países Bajos, Polonia y México son naciones marcadas por un destino profético, no porque sean peores, sino porque el dolor será más visible e intenso en ellas. Los desastres que se desatarán no distinguirán entre clases ni épocas. ¿Cuántos de ustedes ya han notado el caos que reina en este mundo? Miren a su alrededor, los desastres naturales devastan tierras, las guerras cobran vidas inocentes, el odio se extiende como un fuego que consume corazones. Este es el reflejo de una humanidad que se ha alejado del Creador, que ha reemplazado el orgullo y el pecado por el amor y la obediencia a Dios. Pero, hijos míos, sepan que aún más terrible es el mal que se alza contra todos ustedes. Satanás no descansa, desea destruir la creación de Dios y arrastrar a la oscuridad a quienes no velan ni oran. Este mal vendrá como una tormenta repentina, como una oscuridad que busca cubrir toda la tierra, y solo quienes son firmes en la fe y puros de corazón podrán mantenerse en pie. Por eso, yo, vuestra madre, vengo a pediros, sed fuertes ante el mal. No permitan que el miedo los paralice, sino llénense de la fuerza que viene de lo alto. Recen el Santo Rosario todos los días, pues cada Ave María es una espada que corta las cadenas de la oscuridad. Busquen los sacramentos, confiesen sus pecados, nutrirse de la Eucaristía, pues en ella reside la verdadera vida. No se dejen engañar por las ilusiones de este mundo, no se aferren a lo efímero, sino dirijan la mirada al cielo, donde se encuentra la promesa de la eternidad. En sus momentos más difíciles, invoquen a mi Hijo Jesús, invoquen el poder del Arcángel Miguel y pidan a los ejércitos celestiales que los protejan. Yo misma estaré con cada uno de ustedes, protegiéndolos como una madre que no abandona a sus hijos. ¡Ánimo, hijos míos! Incluso cuando la oscuridad parezca prevalecer, recuerden, la luz de Cristo nunca se extinguirá. Sean fuertes, perseveren, y el triunfo de mi inmaculado corazón será una victoria que nadie podrá destruir. Hijos míos, escuchen atentamente las palabras de su madre, que viene del cielo para guiarlos y fortalecerlos en estos tiempos de tribulación. ¿Cuántos han sentido en sus corazones que algo no anda bien en este mundo? ¿Cuántos perciben ya las señales que se multiplican ante sus ojos? Desastres naturales cada vez más frecuentes, tormentas que devastan tierras, terremotos que sacuden la tierra, aguas que invaden ciudades, fuertes vientos que se llevan vidas y esperanzas. Y no solo la creación sufre, sino también la humanidad, sumida en guerras sangrientas, odios desmesurados, violencia que destruye familias y generaciones enteras. Estos acontecimientos no son solo fruto de la casualidad, sino señales de que el mal se alza con furia para intentar dominarlo todo y a todos. Y, hijos míos, comprendan que Satanás sabe que le queda poco tiempo, por lo tanto, está más furioso que nunca. Ya se ha infiltrado en la mente y el corazón de muchos, llevándolos al pecado, a la indiferencia, a la negación de la fe e incluso al desprecio por el nombre de mi Hijo Jesús. Muchos de mis hijos ya se han perdido en los caminos de la oscuridad, cegados por el orgullo, el apego a las riquezas y la falta de amor al prójimo. Pero lo peor está por venir,
pues un gran mal surgirá para destruir la creación de Dios, y si no están preparados, fácilmente se apartarán de la luz. Este mal se presentará como una solución, como una promesa de paz y seguridad, pero en realidad será veneno para las almas. Yo, su madre, no vengo a asustarlos, sino a advertirles. Quiero que cada uno de ustedes esté despierto, con el corazón abierto para escuchar la voz de Dios. Sean fuertes, hijos míos, no se dejen llevar por la desesperación, no permitan que la oscuridad les robe la esperanza. La fuerza que necesitan no viene del mundo, sino de Dios. Por eso, les pido que recen el Santo Rosario con devoción y perseverancia, porque el rosario es el arma más poderosa contra los planes del enemigo. Con cada cuenta, invocan la presencia del cielo en la tierra, y el mal no puede soportar la oración hecha con fe. Busquen los sacramentos mientras puedan, confiesen sus pecados y reciban la misericordia de mi Hijo Jesús. Nútrense del cuerpo y la sangre del Cordero, pues Él es el alimento que da vida eterna y fortalece el espíritu contra toda prueba. No dejen para mañana lo que deben hacer hoy, pues el tiempo apremia y la oscuridad se acerca rápidamente. Estén atentos, hijos míos, porque muchos serán engañados y creerán en falsas luces, pero ustedes deben permanecer firmes en el estrecho camino que lleva al cielo. Yo siempre estaré con ustedes. En momentos de temor, invoquen mi nombre. Cuando sientan el peso de la oscuridad, invoquen el poder del Arcángel Miguel y los ejércitos celestiales. Lucharán junto a ustedes, porque Dios no abandona a quienes confían en su protección. Recuerden que las batallas más duras se ganan primero de rodillas, en oración. No olviden que el triunfo de mi Inmaculado Corazón ya ha sido prometido, y nada puede impedir que la luz de Cristo brille sobre la humanidad. Antes de la victoria, sin embargo, muchos tendrán que pasar por una purificación, y será en este tiempo de prueba que se distinguirán los fieles de quienes se dejan seducir por el mal. Les pido que estén entre quienes permanecen fieles, quienes mantienen su fe incluso ante las lágrimas y el dolor, porque grande será la recompensa para quienes perseveren hasta el final. Ánimo, hijos míos. No los abandono. Camino a su lado, y en sus momentos más oscuros, los tomaré de la mano para que no se pierdan. Confíen en mí, entréguense a mi Hijo y tengan la certeza de que, aunque el mal se alce contra todos, quienes permanecen en la luz jamás serán derrotados. Miren a su alrededor y reconozcan cómo la humanidad ha perdido el rumbo, cuantos ya no viven el amor de Dios, sino que se entregan al odio, la mentira, la violencia y el pecado que corroe el alma. Cada día, el mundo se hunde más en la oscuridad, y muchos de mis hijos ya no saben distinguir la luz de la oscuridad, ni el bien del mal. Por eso vengo del cielo, para pedirles que se detengan y reflexionen, pues es hora de comprender el llamado divino en sus vidas. El Señor llama a cada uno por su nombre, y no hay corazón que Él no quiera redimir. No nacieron por casualidad, hijos míos, cada uno fue pensado y amado desde la eternidad, y cada uno tiene una misión en esta tierra. Muchos, sin embargo, se han distraído con las ilusiones fugaces del mundo y han dejado de lado lo eterno. El llamado divino es una invitación al amor y la entrega. Él los llama a vivir en la luz, a renunciar al pecado, a caminar en santidad, aunque sea difícil. Deben abrir su corazón y decir sí, como una vez le dije al Padre cuando acepté que su voluntad se cumpliera en mí. Hijos míos, es hora de poner a Dios en el centro de sus vidas, porque sólo así tendrán la fuerza para soportar las pruebas que ya azotan a la humanidad. No permitan que los males del mundo endurezcan sus corazones. Oren, vivan en la fe, nutriéndose de la palabra de Dios y del cuerpo de mi Hijo en la Eucaristía. Manténganse alerta y vigilantes, porque el mal surge de muchas formas, en guerras, en divisiones, en familias desintegradas, en la pérdida de la fe e incluso en falsas doctrinas que los alejan de la verdad. Les digo con amor de madre, comprendan el llamado divino, porque es este el que dará sentido a su vida y los conducirá a la eternidad. Quien escucha y obedece la voz de Dios encontrará refugio, hallará consuelo y no se dejará vencer por el caos que domina el mundo. Estoy con ustedes, intercedo ante mi Hijo y les pido, no dejen pasar el tiempo de gracia. Este es el tiempo de la conversión, este es el tiempo de levantarse, este es el tiempo de responder al llamado divino con fe, valentía y amor. El mundo, hijos míos, se ha sumido en la oscuridad, y cada día el mal se manifiesta de formas más crueles.
Las guerras destruyen naciones, los inocentes sufren, las familias se dividen, la fe de muchos se extingue y el pecado se considera normal. El mal se multiplica, y Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, lanza furiosos ataques para debilitar la esperanza de los hijos de Dios. Ante todo esto, vengo, como madre amorosa, a repetir el llamado que ha resonado desde la antigüedad. Debemos comprender y aceptar el llamado divino. Hijos míos, no desperdicien el tiempo que se les ha dado. Cada momento de la vida es un don precioso, cada respiro es prueba del amor de Dios por ustedes. Pero este amor exige una respuesta, exige entrega, exige fidelidad. El llamado divino es la voz suave y firme del Señor que resuena en el corazón de cada persona, invitándola a abandonar el camino de la perdición y elegir el camino de la vida eterna. Comprendan, hijos míos, que este llamado no es solo para algunos, sino para todos. Dios llama a cada hombre, a cada mujer, a cada joven y a cada niño a vivir en gracia y santidad. Muchos, sin embargo, no quieren escuchar. Están tan distraídos por las cosas pasajeras de este mundo que no perciben la urgencia de volverse a Dios. Otros incluso escuchan, pero temen abandonar sus pecados y terminan posponiendo la conversión. Pero les digo con dolor y ternura, no dejen para mañana lo que deben hacer hoy. El tiempo es corto y las pruebas serán aún mayores. El llamado divino exige valentía. Exige que se levanten contra las cadenas del pecado que el mundo intenta imponer. Exige que renuncien al orgullo, la mentira, la avaricia, la violencia y la indiferencia. Exige que den espacio al amor, la compasión, la misericordia y el perdón. Exige que vuelvan la mirada hacia mi Hijo Jesús, quien es el único camino, la verdad y la vida. No están solos en esta misión. Yo, su madre, los acompaño en cada paso del camino. Cuando oran, uno sus voces y presento sus súplicas ante el trono de Dios. Cuando caen y se arrepienten, los tomo de la mano y los ayudo a levantarse. Cuando la oscuridad parece más fuerte, los cubro con mi manto y los protejo de los dardos del enemigo. Pero para que yo actúe, deben decir su sí, como dije una vez. El sí que abre su corazón para que se cumpla la voluntad de Dios. No teman al caos del mundo, hijos míos. Aunque todo a su alrededor se derrumbe, aunque la tierra tiemble, aunque las guerras aumenten, aunque las plagas y los desastres se multipliquen, quienes responden al llamado divino y viven en la gracia de Dios permanecen firmes como una roca. Esta firmeza no proviene de la fuerza humana, sino del Espíritu Santo que habita en los corazones fieles. Les pido a cada uno de ustedes, oren sin cesar, recen el Santo Rosario, oren con amor y fe, pues a través de la oración se unen al cielo y reciben protección contra las asechanzas del enemigo. Busquen los sacramentos, confiésense, reciban la Eucaristía, vivan con un corazón puro y humilde. Así, se convertirán en faros de luz en este mundo sumido en la oscuridad, y muchos que están perdidos podrán encontrar el camino de regreso al Señor con su ejemplo. El llamado divino es una invitación de amor, pero también es un llamado urgente. El tiempo de la misericordia es grande, pero no es eterno. Llegará el día en que cada uno tendrá que rendir cuentas ante el juez justo. Por eso, hijos míos, escuchen la voz de su madre, no esperen a que este día cambie, no dejen que sus corazones se endurezcan. Hoy es tiempo de conversión, hoy es tiempo de volvernos a Dios, hoy es tiempo de experimentar intensamente el amor del cielo. Siempre estaré a su lado, intercediendo, guiando, protegiendo y consolando. No se desanimen. Aun ante el dolor, la persecución y las lágrimas, permanezcan firmes, pues el triunfo de mi inmaculado corazón es seguro, y en él todos los que permanezcan fieles encontrarán paz, alegría y vida eterna. Quiero que escuchen atentamente y abran sus corazones, pues el cielo nunca se cansa de advertir a la humanidad sobre lo que está por venir. Una vez más, a través de mi hija, Sor Luz de María, se les ha revelado un mal sin precedentes, un mal que intenta destruir a la humanidad y sumir al mundo en un caos aún mayor. Han visto, hijos míos, cómo sufre la creación. Los desastres naturales se multiplican en diferentes partes del mundo, terremotos, inundaciones, incendios, tormentas y sequías extremas. Nada de esto ocurre por casualidad. El corazón humano, alejado de Dios, ha llenado la tierra de pecado, violencia, corrupción y odio, y la creación misma clama contra las malas decisiones de la humanidad.
Las guerras que ven crecer y extenderse también son fruto de la avaricia y la falta de amor. Son consecuencias directas de las acciones humanas que se negaron a escuchar la voz de Dios. El enemigo de vuestras almas se está aprovechando de este tiempo de desorden para aumentar su influencia. Propagan divisiones, siembran mentiras y llevan a muchos a la perdición. Pero les digo con amor y firmeza, no teman, sino manténganse vigilantes y fuertes. El mal puede rugir como un león, pero no es más poderoso que el amor de mi Hijo Jesús. Si permanecen fieles, si se arrodillan en oración, si permanecen unidos a la gracia de los sacramentos, estarán protegidos contra las fuerzas de la oscuridad. Hijos míos, comprendan que lo que ya están experimentando es solo el comienzo del dolor. El mal que se aproxima será grande y causará confusión, trayendo sufrimiento y desesperación a muchos, pero quienes tienen fe y confianza en Dios no serán destruidos. Por eso, les pido, no vivan como si nada pasara, no ignoren los signos de los tiempos. Cada desastre, cada guerra, cada división, todo esto clama al corazón humano que es hora de conversión, es hora de volverse al Señor. Recen el Santo Rosario, hijos míos, porque en él reside la fuerza que vence al enemigo. Invoquen la protección de San Miguel Arcángel y de los ángeles del cielo, pues lucharán junto a ustedes en las batallas espirituales que se intensifican. Busquen refugio en el Sagrado Corazón de Jesús y en mi Inmaculado Corazón, pues solo allí encontrarán paz en medio del caos. Sean fuertes y perseverantes. El mal vendrá como nunca antes, pero sepan que la luz de Cristo es eterna y jamás se extinguirá. Si permanecen fieles, serán como antorchas que iluminarán la oscuridad, y sus vidas servirán para salvar a muchas almas que aún desconocen la verdad. Una vez más, a través de mi hija, la hermana Luz de María, el cielo ha revelado un mal sin precedentes que se alza contra la humanidad. Este mal viene a destruir, a sembrar el caos y la desesperación, a confundir mentes y corazones, y a desviar a muchos del camino de la verdad. No se trata solo de un asunto material, sino de una gran batalla espiritual, que también se manifiesta en los acontecimientos del mundo. Han visto, hijos míos, cómo la creación gime y sufre. La tierra se agita, los mares se desbordan, los vientos rugen con fuerza, el fuego se extiende sin control. Todas estas son señales, señales que señalan la urgencia de la conversión. Han presenciado cómo se multiplican las guerras, cómo el odio consume naciones, cómo mueren inocentes, cómo familias enteras pierden la esperanza. Y les digo, estas calamidades no son solo evidencia del azar, sino consecuencias de las decisiones de la humanidad. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, el orden creado se rompe y el caos se extiende. El pecado atrae la destrucción. Un corazón endurecido genera violencia. La avaricia abre la puerta a la guerra. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno crea abismos. La rebelión contra los mandamientos de Dios convierte la vida en un terreno árido, sin agua y sin fruto. Todo lo que el mundo ha experimentado es fruto del mal uso de la libertad humana, desviada del amor y la obediencia. Por eso, el cielo, en su infinita misericordia, sigue advirtiendo y llamando a la conversión. El mal que se avecina, hijos míos, será aún mayor que el que ya han experimentado. Vendrá disfrazado de soluciones fáciles, ofreciendo seguridad y paz, pero no será más que engaño y una trampa. Muchos perseguirán estas falsas promesas, creyendo encontrar protección en el mundo, pero solo quienes se mantienen firmes en Dios hallarán la verdadera fuerza. Les pido, no se dejen engañar. Apártense del pecado, confiésense, purifiquen sus almas. No pongan su confianza en los hombres, sino en el Señor. Solo Él es un refugio seguro. Oren en familia, porque una familia que reza unida es fuerte contra los ataques del enemigo. Mantengan el rosario en sus manos y en sus corazones, porque cada oración que se eleva al cielo debilita los planes de las tinieblas. Invoquen constantemente la protección del Arcángel Miguel y de todos los ejércitos celestiales. Se enfrentan a batallas no solo visibles, sino también invisibles. Muchas fuerzas espirituales están en acción, y solo mediante la oración, el ayuno, la penitencia y viviendo la palabra de Dios podrán resistir. No se crean débiles, porque al unirse a mi Hijo Jesús, se fortalecen, se convierten en guerreros de la luz. Hijos míos, preparen sus corazones. El mundo caminará por una profunda oscuridad,
pero no olviden que la luz de Cristo nunca se apaga. Cuanto mayor sea la oscuridad, más resplandecerá la fe de quienes permanecen fieles. Que sean ustedes esas llamas encendidas en medio del caos. Que sus labios proclamen la verdad, que sus manos ayuden a los necesitados, que sus corazones sean la morada del Espíritu Santo. El enemigo intentará destruir la fe, silenciar la verdad, corromper a los inocentes y envenenar las almas. Pero yo, su madre, estaré al lado de cada uno de los que se pongan bajo mi manto. Nunca los dejaré solos. Cuando el miedo los ataque, invoquen mi nombre. Cuando la oscuridad los rodee, invoquen el nombre de mi Hijo. Cuando la tentación se presente, invoquen al Arcángel Miguel y verán que los cielos se inclinarán a su favor. Hijos míos, han sido elegidos para vivir en este tiempo. No se lamenten, sino fortalezcanse. Dios cuenta con ustedes para que, incluso ante el mal, su fe dé testimonio de que la victoria pertenece al Señor. El triunfo de mi inmaculado corazón llegará, pero primero, la humanidad será purificada. Esta purificación, aunque dolorosa, será necesaria para que lo nuevo renazca, para que los corazones endurecidos se vuelvan una vez más al Creador. Les pido a cada uno de ustedes, no tengan miedo, tengan fe. Los desastres que ven, las guerras que presencian, las divisiones y el dolor, todo esto son dolores de parto. La humanidad está llamada a renacer en la luz. Pero este renacimiento solo será posible para quienes permanezcan firmes en el amor de Dios. Yo, su madre, sigo intercediendo ante el trono de la Santísima Trinidad por cada uno de ustedes. Pónganse en mis manos, confíen en mí y los guiaré por el camino seguro. El mal puede surgir con fuerza, pero jamás vencerá a quienes se refugian en el Sagrado Corazón de Jesús y en mi Inmaculado Corazón. Ánimo, hijos míos, el cielo camina con ustedes. Vivimos tiempos de lucha y dificultad, tiempos en los que las fuerzas de la oscuridad se alzan con gran furia para intentar destruir lo santo y separarlos de la luz de mi Hijo Jesús. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, y por eso ataca a las familias, intenta dividir hogares, sembrar discordia, debilitar la fe y robar la esperanza. Por eso, como madre, los insto a buscar la protección de San Miguel Arcángel. Él es el gran defensor del pueblo de Dios, el guerrero celestial que se enfrentó a Satanás y lo arrojó al abismo. Invóquenlo con confianza, recen por su intercesión, invoquen a Dios para que proteja a sus familias y hogares. Digan con fe, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y les aseguro que el cielo acudirá en ayuda de quienes claman con sinceridad. Consagren sus hogares a Dios, hijos míos. Coloquen cada rincón de sus hogares bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús y de mi Inmaculado Corazón. Coloquen cruces e imágenes santas en sus hogares, y que la oración, el rosario y la palabra de Dios proclamada abiertamente sean una presencia constante. Su hogar debe ser un remanso de paz, un lugar donde el mal no encuentre espacio. Pero no basta con proteger las paredes, también deben proteger su corazón. No permitan que el mal se infiltre en sus almas, no alberguen sentimientos de odio, resentimiento ni venganza. Expulsen de sus vidas todo lo que no provenga de Dios. Sean puros en sus pensamientos, humildes en sus palabras y llenos de amor en sus acciones. La mayor victoria contra el mal ocurre en cada corazón que elige vivir en la gracia de Dios. Hijos míos, no teman las luchas ni las dificultades. Son grandes, pero el poder de Dios es mayor. No están solos, pues todo el cielo lucha junto a quienes permanecen fieles. Estén atentos, oren en familia, enseñen a sus hijos a invocar al Arcángel Miguel y no permitan que el enemigo les robe la paz que mi Hijo quiere darles. Los cubro con mi manto maternal y les pido, manténganse fuertes, consagrados y protegidos. Yo estaré con ustedes, y San Miguel, con sus legiones celestiales, custodiará cada hogar y cada corazón que se entregue a Dios con confianza y fe. El tiempo que viven es un tiempo de intensa lucha espiritual. El enemigo, como un ladrón, busca entrar en los hogares, confundir las mentes, endurecer los corazones y separarlos del amor de Dios. Se vale de las dificultades, la enfermedad, la guerra, la crisis y la violencia para sembrar el miedo, el desánimo y la desesperación. Pero les digo, hijos míos, no están solos. El cielo está con ustedes, y por eso vengo a pedirles que busquen con toda su fe la protección de San Miguel Arcángel.
Él es el gran defensor del pueblo de Dios, el comandante de los ejércitos celestiales, quien, con el grito de «¿Quién como Dios?», derrotó a Satanás y lo arrojó al abismo. Hoy, más que nunca, necesitan invocar su presencia. Invoquen su ayuda en sus oraciones, clamen por su ayuda en las batallas que enfrentan. Cuando la tentación se acerque, cuando la tristeza intente sofocarlos, cuando la discordia quiera reinar en sus familias, invoquen a San Miguel y sus legiones de luz. Él acudirá en ayuda de sus hijos que le pidan con confianza. Consagren sus hogares, hijos míos, porque deben ser remansos de paz y oración, lugares protegidos de la influencia del mal. No permitan que sus hogares se conviertan en lugares de oscuridad, donde reine el pecado o la indiferencia hacia Dios. Hagan de su hogar un espacio de bendición. Coloquen una cruz en cada casa, para que la presencia de mi Hijo Jesús sea siempre recordada. Tengan imágenes santas, pero sobre todo, tengan oración constante. Que cada habitación, cada rincón de su hogar, sea iluminado por la fe. Acostúmbrense a orar juntos, abriendo las puertas de sus hogares al Espíritu Santo, pidiendo a diario: Señor, bendice este hogar, que ninguna fuerza maligna entre aquí, que solo tu amor more entre nosotros. Pero no basta con proteger el hogar del exterior, hijos míos. También es necesario consagrar el corazón, porque el mayor campo de batalla es el alma. No permitan que el odio, el resentimiento, el orgullo ni la envidia se arraiguen en ustedes. Todo resentimiento es una puerta que el enemigo usa para infiltrarse. Perdonen, incluso cuando duela. Amen, incluso cuando parezca imposible. Sean humildes, incluso cuando estén heridos. Así, cerrarán las puertas al mal y permitirán que la gracia de Dios florezca en sus vidas. Recuerden, el hogar debe ser un templo vivo de la presencia de Dios. Por lo tanto, no traigan a sus hogares nada que desagrade al Señor. Tengan cuidado con lo que ven, lo que oyen y lo que permiten entrar en sus vidas. Retiren de su hogar todo objeto, palabra o práctica que no provenga de la luz, pues incluso las pequeñas aberturas pueden ser utilizadas por el enemigo para causar división y destrucción. Les pido, hijos míos, que realicen actos de consagración a mi Hijo Jesús y a mi Inmaculado Corazón. Oren juntos, consagren a sus hijos, sus matrimonios, sus familias, para que todos estén unidos bajo la misma bendición. Pidan a San Miguel que alce su espada de luz sobre cada uno de ustedes, protegiéndolos de las asechanzas de Satanás. Recen a San Miguel todos los días, con fe y confianza, y les prometo que la protección del cielo se derramará sobre ustedes. En estos tiempos difíciles, no se dejen vencer por el miedo. El enemigo quiere que se sientan débiles y abandonados, pero yo les digo, son fuertes cuando permanecen en oración. Son fuertes cuando se nutren de la Eucaristía. Son fuertes cuando viven unidos a la palabra de Dios. Son fuertes cuando invocan la ayuda del cielo. No permitan que la oscuridad les robe la alegría. La luz de mi Hijo es más grande que cualquier sombra, y Él nunca abandona a quienes confían en Él. Sean perseverantes. Recen el Santo Rosario todos los días, pues es un arma poderosa contra el mal. Enseñen a los niños a orar, acostumbren a los jóvenes a invocar a San Miguel y no permitan que el enemigo seduzca a quienes más aman. Oren en familia, para que una familia que reza unida permanezca unida y protegida. Hijos míos, consagren sus hogares, pero también sus vidas. Que cada gesto, cada palabra y cada decisión suya sea para la gloria de Dios. No vivan como si solo fueran para este mundo, pues su vida es eterna. Mantengan la esperanza en sus corazones, porque la victoria final pertenece al Señor. El mal podrá surgir, pero jamás triunfará sobre quienes viven consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y a mi Inmaculado Corazón. Los cubro con mi manto maternal y les digo, ánimo. San Miguel camina delante, yo camino a su lado, y mi Hijo Jesús está en ustedes, fortaleciéndolos, guiándolos y protegiéndolos. No teman, hijos míos. Vivan en la fe, y verán que, incluso en medio de las tormentas, la paz de Dios morará en sus hogares y en sus corazones.